A partir de ahora estás escuchando Cine Continuado por Punto Cero. Cine Continuado, cine sin urgencias. Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de Cine Continuado en Punto Cero, en vivo, claro que sí, mi nombre es José Tripodero, el señor Martín Cataldi. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Facu? ¿Cómo andan, chicos? Soy Facundo Groselinas, o lo que queda de mí. Lo que Una parte. queda de Facu, pobre, ya hizo estragos el frío con él. ¿sí? ¿Leyeron ese libro, El cine y lo que queda de mí, de Musalupi? ¿De Hernán No, Musalupi? Sí. Ah, del productor. Sí. No lo tengo. Gran libro. No lo he podido leer. La próxima lo traigo, tiene las 25 preguntas que todo productor debe hacerse antes de hacer una película. Muy Y es bueno. muy es gracioso y triste, pero está muy bueno. Nos viene bien a nosotros en este momento, justamente. La señorita Aldana Molinaro, que no voy a decir nada, simplemente a la expectativa está de la gloria. O no, pero bueno, esperemos que sí. Muchas gracias por estar operando. Y vamos ya mismo a la efeméride de hoy, que es muy importante. Es momento de efemérides. El Cine Continuado presenta Bodega La Azul. Claro que sí, presenta Bodega La Azul como cada jueves. Hoy quizás con mayor orgullo todavía porque un vino argentino de pura cepa, ¿sí? De la provincia de Mendoza, bodegalazul.com o Bodega La Azul en su cuenta de Instagram o Bodega La Azul presencialmente. Y hago hincapié en eso porque nuestra efeméride del día de hoy tiene que ver con nuestro cine y con la parte fundacional del mismo. Porque el día 23 de mayo, la semana pasada, se celebró un año más de el Día del Cine Nacional. ¿sí? Así es. Una conmemoración que tiene un sentido porque es el día en el que se proyectó por primera vez la primera película argumental, se dice, del cine argentino. Hubo esfuerzos anteriores de hacer lo que se puede llamar como películas hoy, pero eran pequeños cortos o algunos primeros intentos, ¿no? Sí, más vistas, paisajes, Claro, situaciones, todo lo exacto. más narrativo. Lo primero fue una bandera flameando, Claro. la que está ahí en Plaza de Mayo. Exactamente. Y sí. bueno, no. Sí, ya sé qué vas a decir. Hubo cine porno acá en Argentina, Claro que mucho sí. antes. Se supone que es el segundo país pionero en... No sé si existe segundo pionero, pero... Estamos en el podio, digamos. Sí. Sí, el satario o el sátiro, como quieran llamarlo, que es probablemente la única película, una de las pocas películas pornos que quedaron de las muchas que se filmaban en ese tiempo, que en verdad eran encargos de gente millonaria europea a los 8 milímetros, ¿no? Sí, se hacían para Francia. Claro. Claro. Como allá había Exacto. más leyes y estaban prohibidos, venían acá que... Y buscaban chicas parecidas, Claro. y eran cosas Sí, sí, europeas. Exacto. Sí, Está esos por ahí, tipos con fácil de ver. mostachos. Sí. Hay un libro muy bueno de Cuarto Menguante que cuenta todo esto. No lo leí. Sí. No lo he podido leer tampoco. Ya en 1894 acá había kinetoscopios, que Sí. es el invento de Edison que no prosperó, realmente, Claro. y el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que Claro. ese sí es el que Sí. quedó casi definitivamente, ¿no? Sí, se suele decir que se inventó el cine con el invento del cinematógrafo. En verdad no, es el invento del cinematógrafo. Por supuesto, es el aparato que permite que luego se configure lo que nosotros conocemos hoy como cine, como películas. Pero ya existía el concepto del cine, el concepto de las historias con imágenes en movimiento estaba. Sí, un montón de esfuerzo durante Sí, todo el siglo XIX, Sí, de exacto. experimentos, Y antes cosas. también, digo, esta idea de, bueno, desde las sombras chinescas Tal uno cual. puede decir esta idea de, bueno, mostrar sombras que se mueven, pero que son imágenes proyectadas sobre una pared o sobre algo. Y, por supuesto, después claramente con la aparición de diferentes tecnologías, eso se fue acercando cada vez más a lo que conocemos como el cine hoy, o como las series, o como lo que como un TikTok también, ¿no? Sí, Lamentablemente. lamentablemente sí. Pero Que bueno. es una regresión, ¿no?
Y yo creo que sí, aparte tenemos acá el Instituto de Cine que actualmente está fomentando eso, ¿sí? En vez de fomentar películas. Exactamente, y películas o series, ¿no? Porque a mí directores. ya a esta altura digo, si fomentan series, prefiero 1000 veces eso antes que bueno, que youtubers o tiktokers, que pobres no tienen la culpa. El tema es que, bueno, vos Sí. tenés una escuela de cine, que es la escuela de la ENERC, y un montón de otras escuelas, también otras escuelas del Estado, escuelas privadas con un montón de estudiantes que Sí, en vez de hacer un concurso de podrían, cortos claro, que se presenten en Mar del Plata, en vez de hacer exacto, eso y que y viajes como una tal especie de cual. intercambio a otro festival, que sería una experiencia Sí, fantástica para alguien que tiene 20 años estudiando cine exacto, de todo el país. No, en cambio no, se van a mandar claro, influencers, tiktokers, youtubers claro. a, a no sé qué. Porque por algo ya teníamos historias breves. ¿Qué es eso, no? La idea de presentar un concurso de cortos para egresados o para estudiantes de cine que, bueno, que pudieran ser como el semillero de lo que se viene, ¿no? Y de ahí salieron un montón de grandes directores y directoras. Lo que decimos siempre, Caetano, Martel, no me acuerdo si No, y también Castañaro. Castañaro. cabezas de otras áreas del cine, ¿no? Sí, Claro, Sí, exacto, no exacto. solo exacto. directores. Exacto, sí, exacto. sí, hacer un montón de programa de técnicos, intercambio sí. como no se hace en los festivales, no sé, vas a Sitges y esta iniciativa Blood Window de Desarrollo, que el que gana acá Claro. va para allá y el que gana allá viene para acá, pero bueno, no. Sí, no, es muy tremendo lo que está pasando con el cine argentino. Hoy se conocieron los ganadores de los primeros concursos, que en verdad son créditos, ¿sí? Eso todavía yo no conozco muy bien la letra chica del asunto, de cómo es. Y la cambiarán. Probablemente, pero digo, cómo son las responsabilidades que vos condiciones, tenés claro. cuando te otorgan un crédito de ese tipo con esta gestión que al parecer es muy diferente a lo que venía siendo hasta, bueno, la gestión de Nicolás Valle, que fue el último, o el antecesor de el señor Carlos Pirovano. Sí, porque tengamos en cuenta que hacer una película cuesta como una casa, más o menos. Más O sea o que menos, si ¿no? una persona tiene que devolver eso, Sí. no sé cómo hace si la película no es exitosa. Entonces, Claro, la idea de crédito, exitosa dentro de los términos que comerciales, ellos sí, sí. tienen, que es, bueno, te sale 10, bueno, junta en taquilla 20, Sí. nos devuelves 10 y vos te ganas 10, y no es así. No Para es tan nada, menos lineal, ahora. y sobre todo en países como el nuestro, y países que están subvencionados en todo el mundo, hasta de Sí, europeos, claro. que no funcionan de esa forma. No, y que además no tenemos una política de cuidado de esas películas, es decir, que salen No me a hagas la, sentir. a la cartelera y que vos decís, bueno, tenés por lo menos un mínimo de, qué sé yo, de 4 semanas para formar ese público, para que ese público conozca la película, para que haya un boca en boca. No pasa ni siquiera ya con las películas de Hollywood. No. Digo, No, y el instituto ha dejado, no solo en esta generación, sino en las anteriores, de que todas las leyes y formas proteccionistas de proteger las proyecciones y demás, se las pasen las exhibidores y todas las distribuidoras Claro. no paguen los impuestos que tienen que pagar, las multas, que también sería hasta una forma de recaudar, pero nunca se Sí. respetó. yo creo que la única película argentina de este año que va a ser un número parecido a años anteriores es la película de Adrián Suar, Top, Sí. que creo que superó los 300.000 espectadores, que es Una locura en una este locura. Hoy por Yo hoy no- sí. Yo no sé si ni siquiera Misión Imposible va a llegar a 300.000 espectadores, de verdad. Creo que Sinners o Pecadores no llegó ni a 100.000. Eh, entonces es como, bueno, pero lo que pasa es que lo de Suárez es distinto. Ya hay un nombre construido, ya hay un tipo de público cautivo, en el buen sentido lo digo. Sí, sí, sí. Y es muy distinto, digo, no se puede poner como ejemplo de, bueno, hagan como No. Suárez. Digo, no. Bueno, pero por eso tienes que construirlo, no es un Suar de Claro. ahora a alguien que tiene 20, 30 años que está intentando Sí. empezar sus primeros cortos. Y además a Sí. Suárez también le va mal. La película anterior de él, que digo de él porque por él como presencia, digo, fue Jaque Mate, le fue muy mal en taquilla. Y la verdad que esta es una sorpresa que le haya ido también. Pero bueno, insisto, no puede ser un ejemplo ni tampoco un modelo para las demás películas. No. Qué sé yo. Bueno, veremos cómo sigue. Pero hay que hablar un poquito de actualidad, no podemos tampoco festejar Y- el cine nacional no, como si fuera sí. una cosa medio de burbuja. Pero volvemos un poco a la efeméride. La efeméride es a partir de esta primera película, como decía, argumental, que se conoce de nuestro cine, que se llama La Revolución de Mayo, dirigida por un italiano. Pero tiene todo sentido, porque tiene que ver con, bueno, la inmigración, Ujú. aquellos tiempos y demás. El italiano... Mario Gallo. Mario Gallo.
La película se proyectó un día como el del 23 de mayo de la semana pasada, pero de 1909, en el Teatro Ateneo. ¿Sí? Yo intenté buscar si era el que hoy llamamos Ateneo y que está ahí creo que en no. calle Paraguay, pero no lo encontré y Creo que no, pero... no me atrevo a arriesgar, ¿eh? No, no. Porque es como un nombre muy común para teatros, entonces Sí, te me lo suena- confundís sí. con la librería también. Claro, ¿no? sí. Como no. Bueno, la película se estructuró, dice aquí, en 15 cuadros y cuenta los sucesos que tuvieron lugar en Buenos Aires durante la Semana de Mayo en 1810. Y bueno, que fue el inicio del proceso independentista. Yo creo que estamos de acuerdo que la fecha que más festejamos es la de 25 de mayo y no tanto la del 9 de julio, ¿no? Sí, el Más primer allá- gobierno patrio, ¿no? Claro, Sí. exactamente. De hecho, el 9 de julio medio que nos fijamos a ver qué día cae para que sea feriado, ¿no? Si cae un lunes, cae un viernes. Y a ver si nieva de vuelta. Claro. Bueno, Mario Gallo, contemos un poquito de él, era como decía, un director inmigrante oriundo de Barletta, Italia, que me parece muy acertado el texto que aparece acá en la página de la ahora Secretaría de Cultura, que dice que llevó adelante la puesta en escena, ¿no? Decirle director era como todavía, estamos hablando como en términos pretéritos de lo que es un director. Pero así todo, ya un director o un puestista podía tener influencias de ciertas cosas que estaban pasando en otras partes del mundo, porque tenía una influencia del cine francés de la época que se llamaba el film d'art o algo así. Eh, y había una idea de, bueno, de a dónde mirar para hacer eh, esta película. Sí, en realidad lo que tenía este movimiento francés era tratar a las películas como una forma de arte y no como una atracción de feria. Exactamente, Sí, había que- una búsqueda de desprenderse de ese fenómeno que era más como de entretenimiento y demás y llevarlo más para el lado del teatro. Por eso tiene una apuesta teatral. Sí, todavía el lenguaje cinematográfico estaba... No, ni Griffith sí, había aparecido sí, exactamente. todavía. Entonces, por eso es una apuesta estática, teatral, Sí. con telones de fondo, un solo ángulo. La acción es narrada con placas de texto. Bueno, es Claro, lo que existía en ese momento. pero- exactamente. Ahí como veíamos algunas imágenes, es un gran plano general fijo en el cual se va modificando el fondo de la escena. Es decir, los telones están pintados y son manipulados por los asistentes. Y lo que tenemos son los intertítulos, que era propio del cine mudo. Tal cual. Así que vamos pasando como de una habitación al exterior, al frente del cabildo, Claro. a como un salón mucho más grande, como que vamos atravesando Exacto. espacios. Ahí es cuando se ve. Exacto. Hay una licencia artística porque Sí. aparece San Martín, ¿no? Ahí- Claro, Está bien, sí. claro. Es medio como lo que hizo Alan Parker con la película de Evita, que puso a Claro. Evita, el Che Guevara, Perón, ¿no? Sí. Como lo juntó Y todo. Sé los que- demás. No no llega es a el- ser el Che. No es el Che Guevara, pero se llama Che y tiene barba. Claro, sí. y sí, claro. Si tiene 4 patas y ladra, ¿no? Em, pero bueno, sí, hay como una licencia de, bueno, estamos haciendo esto por primera vez, no sabemos si vamos a hacer otra, pongamos todo, ¿no? Es medio como la primera película de cualquier estudiante de cine también, ¿no? Y Este, también verdad. me pregunto si no estaban un poco espejando lo que era el nacimiento de una nación. Yo creo que la habrán visto. Pero el nacimiento de la o es nación es posterior. 1916, me parece. Bueno, ¿no? entonces ¿O no la habrán visto. No, Nos todavía copiaron no. a nosotros. Claro, nos copiaron. Otra vez, te das Sí. cuenta. Claro, es del como- 16 o del 15, por ahí me parece el nacimiento de la nación. Por eso digo, Griffith Claro, todavía no había sí, aparecido. pensando en Griffith de verdad, es Claro, posterior. claro. Parece que la vio Griffith y dijo, pará. Era yo para la este hago lado. lo mismo, pero 3 horas. Porque ¿cuánto dura el nacimiento de la Un montón, nación? Como sí. 3 horas, creo. Acá esto está centrado sobre la proclamación de un nuevo gobierno liderado por Saavedra, que era el presidente de la nueva junta. Y, claro, tiene esta licencia que, claro, Saavedra y San Martín no se cruzaron, pero bueno. Era como Capaz los, que había los- ya los alguno- grandes hits. Claro. Los ponemos Capaz todos. que ya había algún verosimilista en ese momento y decía, no, esto está mal, ¿no? Iba a ser un chiste. Claro, le ponía una estrella en Letterboxd a la película. Claro, sí. Este, Estamos llegando a los efectos de 1900. claro. Recién en 1909. Claro, Se hizo en 35 milímetros. Sí, se filmó en 35 milímetros, pero en 1955 pasó a 16 porque era un formato fácilmente inflamable. Claro, era la vieja película. Claro, el nitrato puro, es decir, Ujú. lo poníamos acá abajo una lámpara y ya se prendía Se fuego, prendía. digamos, era medio así.
En 2009, Cinecolor la restauró para volver a estrenarla en el 65 Congreso de la Federación Internacional de Archivos de Films, que es la FIAP. Bueno, Mario Gallo quedó inscripto en la historia argentina porque fue el pionero del cine nacional. Había filmado algunas cosas antes, no era lo primero que hacía, pero eran cortos más bien documentales o esta cosa de más ligada a utilizar la cámara como un instrumento para documentar algo. Claro, un retrato de eso, de una Claro. plaza, de un evento, una calle. Exacto. Pero ya tenía como una visión medio empresarial él porque tenía una compañía que se llamaba Mario Gallo Films. ¿Sí? Espectacular. Como cualquiera que Claro. hasta el día de hoy quiere armar una productora, le pone su nombre Films, ¿no? O el apellido. Bueno, hizo otras películas que se llaman, por ejemplo, Muerte Civil, La creación del himno nacional argentino. Estaba muy como en una, ¿no? Sí, Encontró su sí. nicho. Si funciona. Sí, claro, adelante. Tuvo un super éxito, capaz que para Pirovano era como un ejemplo. Güemes hizo Gauchos y todas esas películas las hizo en 1910 porque eran, claro, cortitos de 5 minutos. Esto no lo dije, pero la película esta, La Revolución de Mayo, dura 6 minutos, un poquito menos. La pueden ver en varias calidades en YouTube. Sí, sí, está Encuentran. disponible. De hecho, creo que el video que traje acá es la película completa. Sí. Porque no vas a conseguir un tráiler de esto. No, Es como claro. una pavada. 5 hacer eso. minutos. Bueno, claro, dice también acá que la primera proyección cinematográfica que tuvo esta película fue en el Teatro Odeón, en verdad, el 18 de julio. No, perdón. La primera proyección cinematográfica, pero de la historia argentina, que es otra cosa. La de la perdón. bandera. Claro, exactamente. Fue en el Teatro Odeón, pero el 18 de julio de 1896. Tengan en cuenta que el cinematógrafo Fue se dio a 7 meses conocer, antes. claro, 7 Sí. meses antes. Era un montón, teniendo en cuenta que Los no tiempos. existía la posibilidad de transporte como lo conocemos hoy, que era todo vía fluvial. Entonces, no sé, de traer una cámara de Europa hasta acá, atravesando el Atlántico, podía, no sé, llevarte un mes, 2 meses. No sé. En la estación, creo que es Perú, del Sí. subte A, hay como publicidades viejas y en una está el cinematógrafo, que ya estaba acá en Buenos Claro. Aires. Claro. Bueno, en esa fecha también lo que se exhibieron fueron cortometrajes de los hermanos Lumière, porque claro, no había mucha variedad, mediante un kinetoscopio, ¿sí? Que era justamente el predecesor Del la proyector, cámara ¿no? y del Sí. proyector, exacto. Bueno, después llegaron otras películas y demás. Pero fue verdaderamente un gran evento porque se convocó un montón de luminarias de la época, así como cualquier avant premier que se hace hoy. Bueno, hoy ya creo que no se hace una avant premier, o menos, pero no de este tipo. Pero se invitaba a, quizás un foreshadowing de este programa, a gente del jet set de la época, ¿no? A hacer presencia, ¿sí? Y Entre además, ellos estaba el presidente Carlos Pellegrini, por ejemplo. mira, no, que digo, estaba bueno que se usaban teatros, una costumbre que se ha perdido, no sé, por Sí. la década del 70, 80, que se dejaron de usar, Claro. no sé, por ejemplo, un gran estreno en el Gran Rex, O ¿no? en el ópera. O en el ponele. ópera, eso Claro. Sí, el le exorcista. daba, en ¿no? el- Otro marco. Sí, el exorcista, me acuerdo, está esa imagen de. Sí. No me acuerdo si era de un importante preestreno, Puede que la sí, la película de película. Calori que mostraba cómo era, bueno, era increíble, no sé, 3.000 personas yendo a ver Es una una película, locura. una locura. Hoy solamente ese lugar está destinado para los festivales de cine, que por ahí tienen eh, una proyección grande. No sé, el Bafisi por ahí antes hacía proyecciones en el Colón, por ejemplo, apertura o clausura. O cuando estaba el Cine América, que tenía ese Sí. nivel de envergadura de capacidad de espectadores. Bueno, pero el suceso fue muy importante, porque además de ser una novedad tecnológica, además, provocó como el interés de muchos empresarios de decir, bueno, importemos esto, ¿no? Hay como acá una cuestión de una atracción de feria, pero también una atracción para cierto público que está acostumbrado a ir al teatro. Bueno, lo podemos llegar a deslizar hacia esto, ¿no? Que es como una gran novedad. Se importaron, por ejemplo, cronofotógrafos de El de Gaumont y un cinematógrafo Pathé, ¿sí? Con este último, con el cinematógrafo de Pathé, nació el cine argentino el 25 de octubre de 1900, ¿sí? Con el registro de la visita del presidente de la República Federativa de Brasil y el presidente, en ese momento cumpliendo su segundo mandato, Julio Argentino Roca, ¿sí? No sé si ese material estará disponible, pero debe ser espectacular. Nada,
traíamos esto porque me parece que es como la piedra basal de nuestro cine, o Ujú. por lo menos es interesante que la fecha de celebración del del Cine Nacional sea por algo significativo y no simplemente por, no sé, porque haya sido la primera, sino porque tiene un sentido, digo, esto de ser la primera película argumental y sobre un hecho histórico probablemente el más importante. También una piedra basal de nuestro país. Es exacto. Sí. Además es increíble porque pasaron 116 años de eso, pero en el momento del estreno de esa película no habían pasado ni 100 años de la Sí, fundación de lo nuestro pensé. país. Sí, sí, era algo Es fresco. maravilloso, Sí. es Muy. increíble. Así que nada, la pueden ir a ver por ahí, si quieren, simplemente como para, bueno, em, pasar por la experiencia de ver nuestro primer documento fílmico argumental. No se pongan tan verosimilistas con el tema de San Martín. ¿Sí? Dejemos Sí, como ya la está. pasada. Quizás lo pusieron como para decir esto es ficción, ficción. ¿Sí? No hay intento de nada, de ninguna otra cosa de documental, ni mucho menos. Pero bueno, esto no termina acá porque vamos a seguir festejando el Día del Cine Nacional, porque cada uno trajo películas así de manera muy arbitraria. ¿Sí? Hemos Totalmente. elegido así como Variadito. la arbitrariedad absoluta. Eh, Así como hicimos con los libros de cine hace muy poquito, bueno, lo mismo con las películas. Y después nos va a venir a acompañar un director argentino que presenta su nueva película, un documental, así que la hacemos completa, ¿no? Vamos desde la primera película a la última casi, ¿sí? Por lo menos la más fresca. Va a venir acá Francisco Novik a presentar Una noche en Palladium, que es un muy lindo documental. Y eso va a ser después, en la segunda hora. Pero ahora nos vamos a ir hoy vamos a escuchar música. Hoy va a ser todo argentino. Creo que ni vamos a nombrar la palabra Hollywood, ¿sí? De hecho, esto cuando lo suba a YouTube o a Spotify lo voy a vipear, ¿sí? Lo de Hollywood. Ahí está. Yo lo iba a nombrar, ¿eh? Sí, en serio. Sí, sí. Te Sí, vipearemos. pero tengo un motivo, sí. Ah, ok, Bueno, ok, sí. ok, ok. Bien, vamos a escuchar a Charly García haciendo total interferencia acá en Cine Continuado.